El Señor nos da la oportunidad de vivir un año más y la pregunta es, ¿para qué? ¿Qué es lo que vas a hacer tú? ¿Los niños pueden pasar a su clase, por favor? Estamos empezando un año más por la misericordia de Dios y gracias a Dios por ello. Y es muy común que en esta época del año algunas personas tomen resoluciones o quieran hacer alguna meta durante este año. Y las metas más comunes que siempre vamos a encontrar nosotros es bajar de peso, hacer ejercicio, comer más sano, dejar algún mal hábito, quizás ahorrar, etc. Pero esta es la época cuando las personas hacen estas resoluciones o estos propósitos de año nuevo, y como creyentes es común que también nosotros nos propongamos hacer algo. Por ejemplo, como iglesia nos hemos propuesto leer la Biblia del Nuevo Testamento durante este año. También a veces nos proponemos discipular a alguna persona, participar activamente en la iglesia, no faltar a los estudios bíblicos, estar ahí siempre presente, etcétera. Y las resoluciones en verdad pienso yo que son muy buenas, pero ¿cuál es el problema? El problema es que si somos realistas, muchas personas las cumplen. Muy pocas personas las cumplen. Por eso, esta noche le vamos a poner una pausa a nuestro estudio de Esdras y me gustaría ayudarte a pensar más profundamente antes de hacer una resolución. Antes de agregar algo más a tu lista de cosas, me gustaría que con la ayuda de Dios apreciaras lo que ya tienes en tus manos, lo que Dios ya te ha puesto en tus manos. Es mi oración que Dios nos abra el entendimiento para ver claramente lo que tenemos que hacer este año para su honra y para su gloria. Y el libro de Proverbios nos va a ayudar bastante. Ahí nosotros vamos a encontrar sabiduría muy práctica para el diario vivir y nos va a ayudar para lo que queremos enseñar en esta tarde. Se puede aprender sabiduría de lo que Dios pone alrededor de nosotros. Eso nos lo enseña Proverbios. De lo bueno podemos nosotros aprender qué hacer y de lo malo aprendemos a lo que no debemos de hacer. El día de hoy, el que nos enseñará será un hombre perezoso y falto de entendimiento. Nuestro maestro que nos va a enseñar en esta noche, el perezoso, que es falto de entendimiento, nos va a enseñar con su vida pasada. Y lo primero que vamos a aprender de su pasado es a valorar. Hay que valorar lo que Dios nos ha dado y este va a ser nuestro punto número 1. Mira lo que nos dice Proverbios 24, versículo 30. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. El proverbista describe una escena que llamó su atención. Él va caminando y ve una propiedad. El proverbista no vio directamente al dueño de esta propiedad, pero sin embargo da los atributos que describen al dueño muy acertadamente. Basado en la condición de ese campo, al ver esa propiedad, pudo determinar que este hombre era perezoso y que también era falto de entendimiento. Esa propiedad se estaba desperdiciando y además se estaba viniendo abajo. ¿Qué es alguien que no tiene entendimiento? ¿Qué es un falto de entendimiento? Básicamente es aquella persona que no alcanza a percibir las cosas bien. Es aquella persona que no tiene el suficiente razonamiento para ver la realidad. Por lo tanto, las decisiones que va a tomar son equivocadas. Este campo está descuidado porque este hombre perezoso y falto de entendimiento no alcanza a ver el gran valor. Por eso, en este punto número 1, nosotros estamos aprendiendo de su pasado. Ahora, ¿qué es un perezoso?
Algunos sinónimos son holgazán, haragán, ocioso. ¿Y cuál es la característica de estas personas? Pues simplemente que quieren sobrevivir sin trabajar. No le importan las consecuencias que pueda traer el que no trabaje. No hay nada de malo con descansar, la realidad que no. Pero el perezoso quiere descansar todo el tiempo. Este campo está descuidado y llamó la atención de este hombre sabio porque no hay quien lo labre, no hay quien trabaje en él porque el dueño prefiere descansar. Y este es nuestro punto número 1. Nuestro punto número 1. Ese es, aprende de su pasado a valorar lo que Dios ha puesto en tus manos. El trabajar es bueno. Dios nos ha llamado a trabajar y todos deberíamos de trabajar. Aún Dios trabaja. ¿Recuerdan lo que dijo el Señor Jesucristo en Juan 5:17? Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. El trabajo es bueno, pero el perezoso no quiere obedecer este mandato de Dios, no quiere trabajar y eso le va a traer consecuencias graves. Si alguien no quiere trabajar, la Biblia es clara, no tiene derecho de comer. Miren lo que dice Pablo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 10 y 11. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos. ¿Te das cuenta? Es una orden, no es una opción. ¿Cuál era la orden? Miren, os ordenábamos esto, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. ¿Qué decía Pablo? Hey, tienen que trabajar y más adelante va a decir, el que no trabaja, pues que no coma. Pablo reprende a estos holgazanes que andan desordenadamente porque no quieren trabajar. Este tipo de personas, por no estar ocupadas trabajando, causan problemas. Y es lo que Pablo está atendiendo aquí. El trabajo es una bendición de parte de Dios y todos podemos hacer algo. Todos deberíamos de trabajar. La pereza es un pecado grave delante de Dios. Todos tenemos que trabajar, incluyendo los pequeñitos. Ellos pueden hacer algo a su corta edad, recoger unos calcetines o qué sé yo, pero todos tienen que trabajar. Y el que no trabaja no tiene por qué recibir un beneficio. Y peor aún, quien no trabaja tendrá suficiente tiempo para andar haciendo lo que no conviene. Debes de trabajar. Proponte hacer algo. Pero ¿sabes? Existe una pereza aún mucho peor que la física porque te traerá consecuencias eternas y esa es la pereza espiritual. Al creyente se le manda a trabajar con muchas ganas en la obra de Dios y no ser perezoso. Mira lo que dice Romanos 12:11. Pablo nos dice lo siguiente: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Nuestro jefe es nada menos y nada más que Dios y deberíamos de trabajar para Él con excelencia. No deberíamos de hacer las cosas al aventón, deberíamos de hacerlas con excelencia. Dios nos anima a seguir el ejemplo de aquellos siervos que trabajan fuertemente, con muchas ganas en la obra de Dios. Dice Hebreos capítulo 6, versículos 11 y 12 lo siguiente: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. Es decir, que cada uno de ustedes muestre ese entusiasmo hasta el fin. Es decir, el ser constantes. Ahorita sí trabajo con ganas y mañana no. No, aquí se nos dice, el autor de Hebreos, que debemos de trabajar hasta el fin.
para plena certeza de la esperanza. Y aquí nos habla de la motivación, esa esperanza que debemos de tener. Versículo 12, miren lo que nos dice el autor: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Esos son los ejemplos que debemos de imitar. Voltea a tu alrededor y ve esos siervos que trabajan fuertemente en la obra. Muchos se quedan estancados y no avanzan en la madurez espiritual porque no quieren esforzarse. Son perezosos. Mira lo que dice Hebreos 5, 11 y 12. Nuevamente, este es un tema importante. Dice el autor de Hebreos: acerca de esto tenemos mucho que decir. El autor de Hebreos tenía un gran deseo de enseñar, pero ¿cuál era el problema? El autor dice: esto es difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Lo difícil no era el tema o que no pudiera explicarlo. Lo difícil era la actitud de estas personas. Se hicieron tardos para oír, no querían esforzarse. Versículo número 12, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, es decir, por mucho tiempo se les había estado enseñando. Miren lo que dice: tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Imagínense, el autor quería llevarlos al siguiente nivel espiritual, pero ellos no se querían esforzar. Ellos estaban a gustos como bebés espirituales. Esta es una de las razones por las cuales muchas personas están estancadas toda la vida en el mismo problema y no salen de ahí, y no salen de ahí. ¿Por qué? Porque no quieren esforzarse, no quieren trabajar. Son flojos espirituales. Quieren que las personas se les trate toda la vida como bebé y hay que darles su mamila porque no quieren esforzarse. Esta propiedad era un reflejo espiritual de este flojo y falto de entendimiento. Esta propiedad nos está enseñando cuál es su condición espiritual, no simplemente la física. ¿Sabes, hermano? En este año no seamos perezosos, busquemos trabajar fuerte para el Señor. Vamos a honrar a aquel que nos salvó. Mira, tú no tendrás una familia funcional, sana, naturalmente, porque hay que trabajar fuertemente. Tú no vas a tener un matrimonio que honre a Dios sin trabajar. Tienes que trabajar para desechar ese egoísmo. Tú no vas a tener unos hijos temerosos de Dios por casualidad. A veces pensamos que los hijos son como jitomates. Pues me salió uno bueno y uno malo. No, hermano, hay que trabajar. No se dan por casualidad. Ellos necesitan la guía de padres esforzados. Tú no vas a tener una vida de devoción porque no se da naturalmente. Tu carne no va a querer. Esto no se da por casualidad. Hay que trabajar. Y sabes, Dios no honra la pereza. Las almas no se van a salvar solas, no se van a madurar solas. Hay que invitar, hay que evangelizar, hay que ministrar como Dios nos lo manda a nosotros. Hay que esforzarnos, hay que trabajar en este año por el Señor. ¿Y te fijaste lo que dice este versículo 30? Que este hombre sabio pasó junto al campo y junto a la viña. Este hombre sabio, al ver ese campo, eso era inconcebible, no cabía en su mente. Ese era un campo sin cultivar, era un viñedo sin fruto. Se le podía sacar un gran provecho a ese campo, ahí había una gran ganancia oculta. Se podía alimentar a los necesitados. Un campo es para labrarlo y hacerlo producir. Lo vemos desde Génesis capítulo 2, cuando Dios le pide a Adán que trabaje la tierra. Pero este hombre, como es falto de entendimiento, no lo estaba usando, no veía lo que tenía en sus manos. Y sabes, muchos creyentes tristemente son así.
El Señor los ha dotado con su Santo Espíritu, les ha dado dones, talentos y cometen el mismo desperdicio que este perezoso. En lugar de ministrar en su iglesia local como lo manda el Señor, tienen sus dones descuidados. Deben producir algo, pero no producen nada porque simplemente están durmiendo. Están durmiendo. Esta pasividad espiritual es cómoda para ellos, prefieren dormir. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo número 10. Cada uno según el don que ha recibido. Si tú eres un creyente, tienes un don, has recibido un don. Mira lo que dice adelante. Si tienes ganas, ministra a otros. ¿Eso es lo que dice tu Biblia? No, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Es una orden, no es una opción, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y yo te pregunto, hermano, ¿en qué campo te ha puesto el Señor? Obviamente es para que lo labres, para que produzca fruto de justicia que honre su nombre. ¿En qué campo te ha puesto el Señor? ¿Cómo está tu viñero? No cometas el error de este perezoso. Aprende a valorar lo que Dios ha puesto en tus manos antes de hacer una resolución este año. Ve lo que ya tienes en tus manos. Mira el versículo 31. Esto es interesante. Este hombre sabio ve ese campo y aprecia algo más. Y he aquí que por toda ella, por todo este campo había crecido los espinos, ortigas, habían ya cubierto su faz. La propiedad de esta persona llamó la atención de este proverbista porque estaba muy descuidada, estaba llena de hierba silvestre. Este tipo de hierba sale poco a poco y luego se va extendiendo, lo que significa que el dueño no detuvo esta plaga cuando empezó a salir. Cuanto más pasaba el tiempo, más se extendía y obviamente era más difícil detenerla. Y si no la detuvo al inicio, obviamente no la va a detener ahora que cubre todo el campo. El campo que algún día había producido, que algún día era fructífero, que algún día lucía hermoso, ahora lo único que daba era lástima. Piensa en tu vida. ¿Qué es lo que necesita atención? Porque hay plaga creciendo ahí y el día de mañana va a ser muy difícil detenerla. Aprecia el campo que Dios te ha dado. Aprende del pasado de este perezoso a detener la plaga en tu vida. ¿Qué pecado hay que lo estás dejando crecer? Deténlo, porque el día de mañana va a ser mortal. Mira lo que nos dice este hombre sabio. Y su cerca de piedra estaba ya destruida. Aún la cerca de piedra estaba ya dañada. Este tipo de cercas son muy costosas aún en nuestra vida, aún en nuestros días. Es el tipo de cerca que tenemos nosotros en la imagen en la pantalla. Dura mucho más que las cercas comunes de madera o de alambre. Son muy resistentes al clima, ofrecen una gran protección. Es más difícil que animales silvestres entren y dañen la propiedad. Pero también este tipo de cercas requieren mantenimiento, como todo en esta vida requiere mantenimiento. Esa cerca de piedra que algún día ofrecía una gran protección, ahora solo causa tristeza. Queridos hermanos, pienso que debemos de aprender de esta escena como este hombre sabio lo hizo. Algunos quizá deben de trabajar y esforzarse aún más en sus labores, porque sus vidas de santidad, sus hogares, sus matrimonios, la educación de sus hijos y su servicio al Señor, a la obra de Dios está descuidado. Y aquel lugar que parecía hermoso y que honraba al Señor, ahora está descuidado y lo único que causa es lástima.
porque han dejado crecer muchos espinos y ortigas alrededor y lo está ahogando. Algunos de ustedes, me temo que tienen que hacer un esfuerzo todavía mayor y buscar la ayuda de Dios más fervientemente, porque aquello que parecía muy sólido en su vida y les daba protección, ya no está ahí. Y ahora, en sus vidas, en sus hogares, en sus matrimonios, eso que les daba protección, ya no está ahí. Y cualquier cosa pecaminosa entra y sale con toda facilidad. Piensa, este año busquemos trabajar para el Señor. Busquemos arreglar todo aquello que hemos descuidado. Este es un llamado para los hijos de Dios, los incrédulos, aquellos que no tienen una relación personal con Dios por medio de Cristo Jesús. Van a ver las cosas en una manera muy diferente, pero el Hijo de Dios buscará no cometer el mismo pecado que este hombre perezoso. Y a lo mejor alguno de ustedes está haciéndose la misma pregunta que yo me hice cuando estudié este pasaje. ¿Cómo es posible que un hombre perezoso llegó a poseer un viñedo, un campo como este, si no trabaja? Bueno, seguramente él la recibió como herencia. Era muy común que en aquella época los padres heredaran a los hijos y les daban tierras. Tristemente, este hombre no supo valorar lo que significaba esa propiedad. Piensa por un momento, este perezoso no veía varias cosas que significaban porque no tenía entendimiento, era falta de entendimiento. Para que esta propiedad llegara a sus manos, alguien tuvo que esforzarse y trabajar fuertemente para obtenerla. Alguien lleno de ilusiones tuvo que poner parte de su vida en ese trabajo para pagar esa propiedad. El dueño original, que muy probablemente fue su padre, se la dio con mucho amor. Pero el perezoso no correspondió ese amor que seguramente su padre le tenía. Esa propiedad no solo indicaba la vida externa de este perezoso y falto de entendimiento, sino también era un reflejo de su vida interna. ¿Sabes? Como hijos de Dios, hemos recibido grandes herencias de nuestro Padre Celestial que me temo que no valoramos. Te voy a dar algunos ejemplos que nos dice la Biblia. ¿Qué tal aquellas mujeres de Dios que son sensatas, que son prudentes, sabias para expresarse? Varones, hay que valorarlas porque son una herencia de Dios. Dice Proverbios 19:14, la casa y las riquezas son herencia de los padres. Así es como seguramente el perezoso recibió esta tierra. Pero mira lo que dice Proverbios 19:14, mas de Jehová la mujer prudente. ¿Tienes una mujer prudente? Apréciala, valórala. ¿Qué tal los hijos? Son una herencia dada por Dios. Dice Salmo 127:3, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Otra herencia es una vida eterna en su presencia, la cual debe de animarnos constantemente a seguir adelante. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4, lo siguiente. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Para vosotros. Dios ha prometido grandes herencias para sus hijos y no las debemos de descuidar, porque si las descuidamos, estamos comunicando que nos importa muy poco aquel que las puso en nuestras manos. Sin duda alguna, este perezoso no apreció
su herencia y mucho menos apreciaba a aquel que con mucho amor se la dio. Es muy triste que este hombre no apreció lo que tenía en sus manos. Pero este maestro perezoso y falto de entendimiento también nos enseña con su presente, y este va a ser nuestro punto número 2. Lo segundo que aprenderemos de él es a no dar un mal testimonio a los demás. Dice el versículo 32. Este hombre sabio dice: miré, lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Miren lo que dice: miré y vi. La palabra para mirar en el hebreo tiene un énfasis más fuerte de lo que leemos en el español. De hecho, en inglés sería algo como behold, indica ver fijamente algo de tal manera que no se puede quitar la vista, y al verlo hace que la persona comience a pensar, a generar razonamientos. Al respecto, Charles Spurgeon dice lo siguiente: considera bien todo lo que veas y no lo verás en vano. Encontrarás libros, encontrarás sermones en todas partes, en la tierra y en el mar, abajo y en los cielos. Aprenderás de todas las bestias, ave, pez e insectos, y de toda planta útil o inútil que brota de la tierra. Y este hombre sabio está siguiendo este consejo. Es la forma en la cual el proverbista vio el campo del perezoso. Está aprendiendo algo y lo está poniendo en su corazón. Esa es una característica del Hijo de Dios. Él va a buscar aprender de las cosas que Dios pone en su diario vivir. Entiende que Dios es soberano y pone circunstancias en su vida para que Él vea más allá de sus ojos. Y haciendo eso va a obtener sabiduría. Por ejemplo, al observar los cielos, nosotros vemos la gloria de Dios, vemos su poder, su creatividad, su grandeza, como dice Salmo 19:1. Al ver las aves, nos recuerdan que si Dios cuida de ellas, también va a cuidar de nosotros, como dice Mateo 6:26. Al apreciar la hormiga, aprenderemos a estar preparados cuando llegue el invierno, como nos lo dice Proverbios 30:25. El proverbista encontró una gran lección en un día común y corriente que le trajo sabiduría. ¿Sabes, hermano? No vivas a la carrera. Detente a apreciar lo que Dios está poniendo delante de ti y adquiere sabiduría. Sigue el ejemplo de este proverbista y busca lecciones bíblicas que te ayuden a crecer espiritualmente. Por el contrario, retira tu mirada de aquello que te puede hacer caer y que te puede llevar al pecado y que puede arruinar tu relación con Dios. ¿Qué hizo este hombre? Lo puso en su corazón, lo atesoró, lo tomó como una lección de vida. Ese es el tipo de enseñanzas que vale la pena atesorar en el corazón. El proverbista no quiere que le suceda lo mismo que le está sucediendo al perezoso. También dice que tomó consejo. Es interesante que nadie le está hablando al proverbista, pero describe la situación como si alguien le está enseñando, y el que le está enseñando es Dios por medio de la vida de este perezoso. El Señor está usando a este hombre como un maestro para este proverbista. Un consejo se toma o se deja dependiendo si se considera que es útil o no. En este caso, el proverbista actúa sabiamente y atesora el consejo. Nosotros no estuvimos presentes ahí en ese viñedo, pero el Espíritu Santo lo describe de una manera majestuosa aquí en el libro de Proverbios. Seguramente Dios ya nos ha estado mostrando en qué áreas de nuestra vida necesitamos trabajar. Y piensa, ¿en qué áreas estás actuando como este perezoso y falto de entendimiento?
¿Qué cambios tienes que hacer en tu vida? Proverbios 8:33 dice lo siguiente: atiende el consejo y sé sabio, no lo menosprecies. Querido hermano, atiende el consejo y sé sabio, como nos lo dice este proverbio. No lo dejes aquí en el santuario cuando salgas. Llévatelo en el corazón y ponlo en práctica. Es muy triste que este hombre perezoso no apreció lo que tenía en sus manos y que él era un ejemplo a no seguir. Pero este maestro perezoso no nada más nos enseña de su pasado y su presente, también nos da una lección del futuro que le espera. Lo tercero que aprenderemos es a trabajar fuertemente para evitar una ruina total. Y este será nuestro tercer punto. Miren lo que dice el versículo 33. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Ahora el proverbista se imagina que está platicando con este hombre perezoso. Le dice que su presente le va a traer un futuro terrible. Necesita hacer un cambio radical. ¿Qué es lo que está haciendo este hombre mientras su campo se viene abajo? Nos lo está diciendo aquí el proverbista: dormir. Y dormir es la clara marca del perezoso. Dice Proverbios 6:9, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Eso es lo que hace el perezoso. Proverbios 26:14 dice: como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. ¿Qué quiere decir? Como la puerta se mueve de un lado a otro, pero no avanza. Permanece ahí el perezoso. Y como es falto de entendimiento, él no va a entender los riesgos que le va a traer a su salud el ser un perezoso. Mira, aquel que duerme largamente y no está activo físicamente, dicen los doctores que esto es lo que le sucede. Esa persona tiene mayor riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Ese tipo de personas altera su metabolismo, por tanto tiende a la obesidad. También tiene un gran porcentaje de desarrollar diabetes. Comenzará a pensar lentamente y hará que su cerebro envejezca a mayor velocidad. Todo lo anterior obviamente hace que tenga un gran riesgo de morir prematuramente. Pero el perezoso, aún así, prefiere dormir, prefiere descansar. ¿Y qué es lo que le sucederá? Miren lo que dice el versículo 34. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. El proverbista le dijo al perezoso, que siempre dice un poco más, voy a descansar un poco más. Y así es como llegará su pobreza poco a poco. Dibuja la imagen de alguien que poco a poco se va dirigiendo a su destino, pero tarde o temprano va a llegar. Lo mismo sucederá con su necesidad. Aparentemente ahorita el perezoso está bien, pero la necesidad tarde o temprano va a llegar. Tarde o temprano. También dice que la pobreza llegará como un hombre armado, es decir, no podrá hacer nada, estará vulnerable, no podrá defenderse este perezoso, lo que significa que es solo cuestión de tiempo para perder aquello que no apreció. Qué diferente es la vida de aquel que trabaja y no es un perezoso. En lugar de empobrecer, dice la Biblia que enriquecerá. Dice Proverbios 10:4, la mano negligente empobrece, mas la mano diligente enriquece. Aquel que trabaja fuertemente y hace una buena labor va a estar delante de los reyes. Dice Proverbios 22:29 de esta manera: ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. Querido hermano, querido amigo,
en qué áreas de tu vida necesitas trabajar. Porque si no lo haces, solo es cuestión de tiempo para que llegue la ruina a tu vida. Termino con esto. Estamos comenzando un año y no sabemos realmente lo que este año nos traerá. Pero lo que sí sabemos es que como creyentes, Dios nos ha dado una responsabilidad que debemos de atender. Dios nos ha dado un campo como una vida, un ministerio, una familia, dones, talentos, una salvación, qué sé yo. No podemos ser negligentes y perezosos, porque como vimos en este pasaje, el precio a pagar es muy alto. Antes de hacer una resolución nueva en este año, analiza lo que ya tienes en tus manos. ¿Qué es lo que merece atención? Muchos viven en una pereza espiritual. Por eso llega la ruina a sus vidas. Y lo peor es que creen que una oración mágica va a cubrir los meses y los años de su pereza espiritual. Y gracias a esa oración, todo va a marchar bien de la noche a la mañana. Como vimos en este pasaje, no es así. No se engañen. Eso que ustedes siembren en el 2022 es lo que van a cosechar al final. Si ya tienes tú una relación verdadera con Dios por medio de Cristo Jesús, trabaja fuertemente para el Señor. Prepárate, discipula a alguien, comparte el evangelio. Usa tus dones y talentos en tu iglesia local, como lo manda el Señor. Esa es una de las mejores maneras de apreciar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Pero si tú reconoces que no tienes una relación con Dios por medio de Cristo Jesús, una relación personal, lo primero que tienes que hacer es evitar la ruina espiritual y ponerte a cuentas con Dios. Si quieres saber más de esto o cómo hacerlo, por favor acércate a mí. Me gustaría mostrártelo. Hay que evitar la ruina, sobre todo la espiritual. ¿Qué te parece si en este año oramos de esta manera? Señor, perdóneme por haber sido un perezoso en esas áreas de mi vida y ayúdeme a ser un obrero fiel para su honra y para su gloria. Vamos a orar. Amado Señor y Dios y Padre Celestial, gracias, Señor, por la oportunidad que nos da de comenzar un año. Como iglesia nos estamos preparando, Señor. Como iglesia queremos darle a usted la honra y la gloria. Pido humildemente por cada miembro de Believers Fellowship para que seamos obreros fieles, para que, Señor, con nuestra vida reflejemos que apreciamos aquello que usted ha puesto en nuestras manos. Yo oro por cada uno de mis hermanos. Seguramente usted ya les mostró en qué áreas de su vida tienen que esforzarse y trabajar fuertemente. Ayúdenos, Señor, porque queremos darle a usted la honra y la gloria. Queremos ver el nombre de Cristo Jesús exaltado y entendemos que al hacer eso, por añadidura, vendrán grandes bendiciones. Pero nuestro deseo es alabar y exaltar a Cristo Jesús. Ayúdenos, por favor, a hacerlo en este año y para ello pedimos que nos preste la vida, pedimos que nos preste la salud. Oramos, Padre Celestial, especialmente por aquellos hermanos que no pueden estar aquí. Su deseo es estar aquí, pero por causa de fuerza mayor le es imposible. Y damos gracias, Señor, porque en esta noche veo hermanos que han hecho un esfuerzo grande de estar aquí con nosotros. Algunos realmente cansados, algunos no se han sentido bien, pero aquí están, Señor, porque quieren aprender de usted, porque quieren alabarle. Gracias, Padre Celestial, por Cristo Jesús, y es en ese precioso nombre que oramos. Amén. Por favor, póngase de pie y vamos a terminar este culto con esta canción que se llama El Dios que adoramos. El Dios que hizo los cielos y la tierra, con el poder de su palabra,
vientos le obedecen, una palabra suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él es salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia